Buenos días, hermanos Luz y Sal. Soy Armando González. Bienvenidos a esta lección, la lección 37, que nos trae el tema la autenticidad en el apóstol. Este tema va a salirse un poco de lo que es el estudio estricto de lo que es eh, la historia de la salvación, para irnos introduciendo poco a poco en lo que es la estructura de escuela de pastoral, ir conociendo con quiénes estamos siendo formados, eh, a qué estamos invitados a formar parte y entender cómo se trabaja y bueno, irnos empapando de esto que es esta familia, la cual te está abriendo los brazos para que formes parte del equipo de evangelización a través de estos cursos o con una vocación que tú creas y tengas la idea de poder participar en favor del reino de Dios, ya sea como catequista, ya sea como misionero, eh, no sé, hay muchas posibles vocaciones y bueno, pues a eso te estamos invitando. Esta lección es particularmente diferente y de eso se trata, entender cuál es la función de un buen formador que debe producir frutos y frutos abundantes. Así como lo hicieron los apóstoles, los primeros apóstoles que siguieron a Jesucristo, así también tú y yo estamos llamados a formar parte de esta gran familia que seguimos divulgando, trabajando por el reino de Dios, no desde la jerarquía, pero sí como laicos. Entonces, sé bienvenido y vamos a analizar esta lección que es corta, pero creo que bastante provechosa. Pues bien, esto de ser cristianos desde el bautismo nos lleva a una responsabilidad que poco a poco vamos a ir entendiendo, que se confirma precisamente con la confirmación y que ya al adquirir una mayoría de edad, a una conciencia en la que libremente tú aceptas seguir a Cristo porque te convence la idea de salvar tu alma, de creer en el amor, de creer en la justicia y en la paz total y efectiva, bueno, pues nos vamos detrás de los pasos del pescador. Y por eso se realiza un ejercicio de apostolado con diferentes grados de entrega y en consecuencia diferentes grados de responsabilidad. Pues bien, el hecho de ser seguidores de Cristo nos lleva a la posibilidad de trabajar en ese reino por el cual Él está apostando todo. Y eso pues tiene mucho que ver también con tu propia vocación. Si ya tienes una familia, es obvio que tu apostolado va a ser diferente al apostolado de un sacerdote o el de una religiosa. Pero ¿qué hay cuando a pesar de que nosotros como laicos tenemos diferentes actividades? Hay quienes, por ejemplo, se dedican a trabajar los fines de semana, y que hay mucha gente dedicada a ello, ¿no? Médicos, los bomberos, los policías, hay mucha gente, mucho servidor público que no trabaja ordinariamente de lunes a viernes o de lunes a sábado, sino que sus días de descanso son diferentes. Entonces, ¿cómo pueden ellos trabajar a través de su vida, de su apostolado, para la salvación de otras almas? Bueno, eso lo vamos a ir viendo. Jesucristo espera una entrega total de cada uno de nosotros para ser la luz del mundo. Esa entrega, por supuesto, es diferente, no podemos compararla ni decir inclusive que unos se entreguen más a Dios que otros, porque aún el padre de familia que tiene que velar por la educación, por la alimentación de su familia, no significa que lo poco o mucho que haga sea poco en comparación a alguien que se dedique en cuerpo y alma, porque también la formación de los hijos implica un apostolado, implica su formación física y material, pero también espiritual. Así que, bueno, tal vez no tiene tanta gente a quienes evangelizar, pero lo hace de la mejor manera y con la mayor intensidad para las futuras generaciones de cristianos. Así que en eso no existe punto de comparación. Eso es lo peor que puedes hacer,
pero piensa inclusive si eres una persona con algún problema físico, con alguna enfermedad, si tu vejez te impide salir a la calle o te tiene pues encerrado en tu cuarto, en tu casa, bueno, hay inclusive en esa forma hay maneras de que sigas sirviendo a Dios en la medida de tus posibilidades, en la medida en que tu conciencia te haga sentir útil, trabajar por ese reino de Dios y preparar tu alma para la santidad. El compromiso está en función, por tanto, de nuestras circunstancias. No es el mismo apostolado el que realiza el misionero en tierras hostiles al laico que vive en su país cristiano. Sí, a esto me refiero con esto de la comparación. Hoy en día, en pleno siglo XXI, hay lugares donde nuestros misioneros cristianos y católicos son rechazados e incluso asesinados. ¿Por qué? Porque hay culturas que no nos aceptan, que experimentan problemas políticos, también religiosos, sobre todo en las regiones donde está el Islam tratando de expandirse, lo cual no estoy hablando mal de los musulmanes, pero sí hay regiones donde inclusive obligan a las niñas a cambiar su cristianismo por el Islam y obviamente los misioneros católicos son muy mal recibidos, ¿no? Pero eso es solamente un dato en África, que hay de los lugares donde ni siquiera te permiten llevar una Biblia, como en Arabia Saudita. Eso está más canijo, ¿no? Así que todavía existen lugares muy, muy hostiles para el cristianismo pleno, ya ni siquiera católico. Pero ese tipo de misión que es tan peligroso y tan dinámico, no por ello tenga que considerarse el más santificante que el de que nosotros podemos realizar en nuestra comunidad, a sabiendas de que nuestro pueblo ya es católico, ya es cristiano, tal vez ya no tan católico como hace 30 años, pero la gente ya está más predispuesta a recibirnos, ya está en una condición de poder considerar o no, pero de una forma más civilizada si te acepta o no para evangelizarlo. Así que, bueno, pues no es la misma intensidad, no es el mismo peligro, pero el hecho de que tú te salgas de la comodidad de tu hogar, del confort de tu situación, eso habla bien de ti, eso habla bien de tu entrega al Señor y que no tengas que sentirte ni menos, ni mucho menos sentirte más, porque en la medida de tus posibilidades es la grandeza de tu espíritu. Por eso, cuando tu apostolado es dirigido en una organización, en un instituto laico, pues estos normalmente tienen sus estructuras, sus formas de trabajar, sus maneras de hacer ver en el otro la imagen de Jesucristo. Ahorita me recuerdo la imagen de un instituto al que pertenecí que se llamaba la de los focolares, muy dedicada a trabajar en ciudades perdidas y recabar fondos y insumos y cosas para estas personas que pues no, lo tienen muy difícil el vivir día a día, ¿no? Como el que hace esta chica que, regalando juguetes el día del niño o en día de Navidad. Son vocaciones, son institutos con diferentes vocaciones. ¿A cuál puedes tú pertenecer? ¿Dónde puedes tú participar? Eso depende de ti, del acceso que tengas a esto, del corazón que tú tengas y bueno, pues de muchas otras situaciones, pero eso tú lo vas a decidir. Lo importante es que hagas algo por el reino de Dios para trabajar por los hermanos y trabajar por ti mismo. Solo a nivel personal podemos saber si nuestra entrega es honesta o si damos solo lo que nos queda o los que nos sobra. Esto también es complicado. En ocasiones hay personas que tienen todo el tiempo y que no saben decir no, como mi hermano Guillermo. Es de esas personas que yo admiro muchísimo porque aún estudiando un doctorado, aún teniendo un trabajo tan absorbente y estresante, siempre se da el tiempo para servir a las iglesias, a nuestros hermanos, a nuestros sacerdotes. Y es una persona muy entregada, muy maravillosa.
Yo me siento muy honrado con su amistad y me hace dar cuenta que, pues sí, cuando hay interés, cuando hay intensidad en la fe, en el amor al trabajo, pues siempre vas a encontrar tiempo. Pero bueno, eso habla bien de él. El hecho de que él sea así no implica que todos tengamos que ser como él. Lo importante es que lo que hagamos, lo hagamos bien y lo hagamos de corazón. En el caso de él, mis respetos, porque es una de las personas más entregadas que yo conozco, junto con Coti también, una persona también muy llena de todas tipos de actividades relacionadas con Dios. Y bueno, pues son ejemplos a seguir. Dime tú qué es lo que haces, dime tú qué es lo que te faltaría por hacer. Ahora bien, para entender o tratar de cuestionarnos sobre qué es lo que podemos hacer o qué no hemos hecho, entre otras razones que nos pueden guiar para darnos cuenta de qué tan entregados estamos, es preguntarnos, ¿cedes a la comunidad, a la comodidad con facilidad? Es decir, eh, ¿te cuesta trabajo hacer un sobreesfuerzo? ¿Aceptas sin titubear las dificultades que ello entraña? Es decir, al aceptar responsabilidades, pues también aceptas un montón de tiempo que tienes que invertir, mucho esfuerzo, recursos, y esto habría que medirlo, ¿no? Si titubeamos o no. ¿Tu entrega no considera la falta de todo tipo de incentivos? Porque recordarás, trabajar por el reino de Dios es lo más incierto. No significa el hecho de que tú puedas trabajar por el reino de Dios, sí te garantiza el reino de Dios. Pero lo que no te garantiza es que sea fácil, no te garantiza que sea seguro o que no tengas problemas. Lo que sí es que vas a encontrar una conversión interior muy importante y la manifestación de Jesucristo a través de tus hermanos. En eso sí. Pero de lo demás no tenemos certeza de nada. Pues bien, en la escuela de pastoral estamos trabajando o buscamos que la gente se vuelvan apóstoles, más apóstoles de Jesucristo. Y no dentro de la jerarquía, sino apóstoles dentro del laicado. Porque siempre se ha hablado de los 12 apóstoles como los hombres más cercanos a Jesucristo, pero en realidad Jesucristo tuvo muchísimo más apóstoles que ellos. No fueron cuantificados. Inclusive dentro de esos apóstoles había mujeres. Desafortunadamente era una época en la que la mujer era menospreciada, por eso la imagen en la Biblia no está muy bien, no habla muy bien de ellas, pero pensando en María, ¿no?, la Madre de Dios, o en María Magdalena, ya tenemos a dos apóstoles que trabajan por el reino de Dios desde los primeros tiempos, pero como ellas hubo muchos más. Ahora bien, ¿qué características tuvieron ellos? ¿Qué características debemos nosotros observar en nuestro siglo XXI? Habría que hacerse ciertas preguntas que nos ayudarían a entender, a reflexionar qué tanto damos o qué tanto podríamos dar. ¿Te apegas a la virtud y huyes del vicio? Esa es una pregunta para ti, que eres cristiano y que andas por la vida y no te has quedado con la intención de perfeccionar tu vida, de santificarte. Esta pregunta te queda a ti. ¿Tienes una vida personal intachable? Es decir, no tienes nada de qué avergonzarte. Pueden revisar tu celular y no tienes llamadas eh, con una persona a la que estés rondando a pesar de que ya eres una persona casada, por ejemplo. ¿Confías en los frutos de tu trabajo? Es decir, tu trabajo es tan tan bien hecho, lo dedicas a Dios y lo realizas con esmero, no importa qué trabajo sea. Puede ser un cirujano en el cerebro o puede ser un barrendero, no importa. Son trabajos dignos que si los realizas con amor a Dios y a tu hermano, el trabajo va a hablar bien de ti.
¿Evitas murmurar sobre tus compañeros? Esto es muy común. ¿Quién no le gusta el chisme sabroso para tener una comidilla de qué estar comentando? ¿Evitas este tipo de conversaciones? ¿Conservas la ilusión del triunfo del reino? Es decir, ¿realmente esperas el reino de Dios sobre la tierra? ¿O piensas que es solamente un cuento bonito con el cual es bonito acordarse cuando te sientes mal, cuando te sientes enfermo, cuando te sientes morir? ¿No dudas de la utilidad de tus esfuerzos? ¿De qué esfuerzo estamos hablando? Precisamente del trabajo que realizas por el reino de Dios. Es decir, que cuando haces algo, una buena acción, lo haces por tu hermana, por tu hermano, pero también en la creencia de que esa actividad que tú estás realizando en ese instante es parte del reino de Dios, es parte de una realidad que está en otra dimensión por arriba de este mundo tan materialista, tan relativista, tan hedonista. ¿Tú realmente crees en el reino de Dios? ¿Sabes trabajar en equipo por el reino? Y esto implica, pues, tener tolerancia, tener mucho amor al hermano, inclusive si no nos caen bien o no les caemos bien. ¿Cómo poder trabajar en equipo? Porque tenemos que trabajar en equipo a pesar de nuestras limitaciones, nuestros defectos, y a veces son aspectos tan simples como que me huele la boca o me cae mal la forma en que te expresas. Son muchas cosas y hay que ver si estas características te impiden trabajar como un apóstol en el siglo XXI. Pues bien, así tenemos que hay que aclarar ciertas condiciones para poder ser pescadores de hombres como pedía Jesucristo a sus apóstoles. Porque si bien el hecho de que el reino de Dios es un reino de paz, no significa que Jesucristo vino a traer la paz en el sentido más pasivo de la pasivo de su significado. Al contrario, es una paz que puede ser muy inquietante, porque no es la paz traída por imposición de las armas, no es una paz traída por la muerte de tu hermano con el que estás hablando. Eso también es una paz, pero no es una paz eh, llena de amor, es una paz violenta. De hecho, se habla de una violencia, una espada con la que viene Jesús, pero es una espada que viene a destruir la mentira, porque nosotros estamos tan acostumbrados a vivir en ella, en la mentira, que cuando nos hablan con verdades, nuestra paz interior se ve removida. Ese es el tipo de paz que Jesucristo viene a combatir. La paz de la mediocridad, de sentir que yo no soy malo, porque yo no mato, yo no robo, y ya por eso pienso que soy bueno. Eso es una mentira. Jesús nos sacude y nos hace reflexionar sobre esta mentira en la que creemos y que no deberíamos estar conformes, deberíamos ser más exigentes con nosotros mismos, más resueltos a trabajar por el reino de Dios, que implica trabajar por la verdad. Y la verdad siempre es incómoda para todo el mundo, empezando por uno mismo. Pues bien, porque por la fe y la proclamación en el Evangelio, todos los demás amores se enfrían. Sí, cuando se sacude esta mediocridad de maldad en la que vivimos, es entonces que el Evangelio surge y surge a incomodarnos para todos, porque nadie nos salvamos, porque somos así o porque no somos así, pero el Evangelio siempre nos alcanza y nos dice, ¿quieres ser perfecto como Dios? Tienes que trabajar esto, tienes que trabajar aquello, y eso nos incomoda, nos hace sentir mal, nos humilla, que es lo que la gente no quiere vivir, sentirse humillada. Todos nos sentimos muy seguros, muy tranquilos de nosotros mismos, cuando en realidad tenemos mucho que trabajar.
Así pues, quien renuncie a los bienes carnales, por ejemplo, recibirá los bienes espirituales. ¿Y esto por qué se dice aquí así? Estamos tan acostumbrados a este mundo que suponemos que el estar bien, tener el estómago lleno y que tengamos un hogar que nos cubra del frío y el calor, ya somos felices. Y estamos descuidando lo más importante que es nuestra vida espiritual, el cual también requiere de alimento, también requiere de abrigo, y a esta no le hacemos caso. No nos damos cuenta que vivimos en un mundo que nos hace creer que el mundo es para el mundo y hasta ahí quedó el asunto. Nuestra vida está llamada a trascender este mundo si tienes fe, y para ello tienes que trabajar, no el desprecio por el desprecio mismo, pero sí considerar este mundo como algo pasajero, algo que puede perfeccionarse y que hay que trabajar para ello, pero nada más, no con la intención de quedarse o aferrarse a él. Por eso no hay que aferrarse a estos bienes carnales. ¿Carnales a qué se refiere? No solamente en el aspecto sexual, que también es una renuncia necesaria, sino también a toda la comodidad que nos da el dinero, el poder, la fama, el éxito inclusive, y pensar que el espíritu no se alimenta de ello. Así tenemos que en escuela de pastoral hay diferentes grados, diferentes funciones, a los cuales pues tal vez tú y yo seremos llamados a formar parte, como coordinador regional, como coordinador de grupo, como visitador, como director y como subdirector. Todos estos lo que se encargan es a ese nivel ascendente, perdón, descendente, vienen coordinando o organizando estos cursos que estamos recibiendo para que cada que nos corresponda podamos llevarlo a cabo. En el capítulo, o perdón, en la lección que es obligada, con los recursos que dispongamos, como fue el caso del Zoom por esto de la pandemia y que ahora se ha visto que ha sido un excelente recurso para llegar a mucha gente que, no le, que le cuesta mucho trabajo trasladarse, así también nosotros podemos ahorrar tiempo, esfuerzo y dinero y al mismo tiempo tener a Jesucristo al alcance de la mano, más que nunca. Pues bien, hasta aquí nuestra, nuestra lección de hoy. Por favor, considera esto como un breve paréntesis, una pequeña introducción a lo que son la organización de lo que se espera de ti en el trabajo de apostolado en escuela de pastoral. Agradezco al Espíritu Santo que nos haya permitido ver y trabajar esta lección, a Guillermo, que es el que va a seguir trabajando con ustedes la reflexión, considerando que en esta ocasión no va a haber preguntas ni respuestas porque no estamos hablando en específico de un tema de la historia de la salvación, sino más bien ir hablando acerca de escuela de pastoral. Espero que les haya gustado. Por favor, saludos. Fue una velada maravillosa la de la vez pasada. Gracias a Dios que los pude conocer cara a cara y espero que no sea la última vez que nos veamos. Cuídense. Saludo también a Guillermo, a Coti, que es la titular estrella aquí de este curso. Y bueno, pues seguiremos trabajando. Cuídense y hasta pronto. Hasta pronto.